Vamos a entender el verdadero significado de la resurrección. ¿Por qué Jesús tuvo que resucitar? Pero, no puedo hablar de resurrección si no hablo de muerte, ¿cierto? O sea, no puede haber resurrección si no hay muerte. Para que Jesucristo pudiera resucitar, tuvo primero que morir. Y cuando Él entra a Jerusalén, Él sabía que le esperaba la grande aflicción de ser abofeteado, escupido, insultado y, por último, crucificado para morir en esa cruz, ser sepultado, pero al tercer día Él iba a resucitar. Así que para resucitar tuvo que morir. Así que vamos a hablar del significado de la resurrección, pero necesitamos hablar de muerte para entender lo que es la resurrección. Acompáñame a ver 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Para entenderlo como el apóstol Pablo nos lo explica aquí. Fíjense lo que dice. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es el evangelio. Eso que nosotros escuchamos o hablamos como evangelio significa buena noticia. Perfecto. Pues permítanme, dice el apóstol, recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Ahora, a ellos se los estaba recordando y yo sé que muchos de los que estamos aquí también hoy vamos a recibir un recordatorio de lo que realmente es el evangelio. Pero hay algunos quizá de los que están aquí que no saben qué es realmente el evangelio. Bueno, esto que hoy vas a escuchar te va a ayudar para entender en realidad qué es el evangelio. Veamos. Dice, en ese entonces, o sea, cuando yo les prediqué por primera vez la buena noticia, la recibieron con gusto. A ver, pongan cara de gusto. La recibieron con gusto. Y todavía permanecen firmes en ella. Los felicito, like a todos. Los felicito porque permanecen firmes en ella. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tenemos nuestros añitos en el evangelio? Pero a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, permanecemos firmes. Permanecemos firmes. Dile al que está a tu lado, mírame bien. Mírame bien porque yo sigo firme a pesar de los problemas, a pesar de las caídas, a pesar de las luchas, a pesar de todo, seguimos firmes y seguiremos adelante. No desmayaremos, no voltearemos y mucho menos regresaremos para atrás. Jamás, jamás. Permanecen firmes en ella. Versículo 2. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. O sea, si ustedes siguen creyendo el mensaje que yo les prediqué, es porque realmente creyeron y entonces recibieron la salvación que este evangelio da. Menos, hay un pero, hay una excepción, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Hagan cara de admiración. Bueno, si tú creíste algo que realmente no es cierto, pues entonces no eres salvo, porque para ti no es cierto. Sin embargo, versículo 3 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. O sea, en la vida hay cosas que son importantes, es decir, son principales, y hay cosas que no son tan importantes. Pero ¿sabes qué es lo que pasa en la sociedad? Y esto en la iglesia también sucede, que a veces nos enfocamos en las cosas que no son tan importantes y las que realmente son importantes las dejamos de lado. Pero Pablo lo que nos está diciendo es, yo les transmití a ustedes lo que realmente importa, lo que realmente es importante. Lo demás, que como visto, que si canto así, siempre va a haber diferencias. Mira, desafortunadamente, lo digo con pena, pero desafortunadamente la iglesia de Cristo sigue peleándose, dividiéndose, diciendo, no, mi religión es la mejor y la tuya y aquellos son malos, pero nos peleamos o el pueblo de Dios se pelea a veces por puras diferencias
secundarias, por puras diferencias que no son importantes. Pero lo importante del evangelio, es decir, aquello en lo que nos deberíamos centrar, aquello que nos debería unir, es lo que Pablo nos va a decir a continuación. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y ahí va lo más importante. Cristo murió. Digan conmigo, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Eso es la primera verdad más importante del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, como lo dicen las Escrituras. Número 2, fue enterrado. Bueno, ahí en esa versión dice enterrado, pero sepultado, pues. Fue sepultado. Esa es la segunda verdad importante. Fue sepultado. Y al tercer día, esta es la tercera verdad poderosa del evangelio, lo que realmente es importante. Al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Si todo el pueblo de Dios nos centráramos en esas tres verdades, no estaríamos peleándonos, porque todos creemos que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó y que por lo tanto Jesucristo es el único Salvador. Se predicaba hace 15 días, solo Cristo. Ese es el evangelio. Cristo es el que murió, Cristo es el que fue sepultado y Cristo Jesús es el que resucitó por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué hizo todo eso? Ya quedó claro que lo principal y lo más importante del evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y luego dice en el versículo 17, y si Cristo no hubiera resucitado, o sea, si Él no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Inútil sería la fe de nosotros si Cristo no hubiera resucitado. Y todavía son culpables de sus pecados, porque leímos que Cristo murió por nuestros pecados. Y si Él no resucitó, pues entonces nuestra fe es inútil. Versículo 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Sí, porque ya desde ese tiempo que Pablo escribe esto, ya había habido muchas personas que habían creído en Cristo, pero que ya habían muerto. Y Pablo dice, pues entonces todos los que murieron creyendo en Cristo, pues están perdidos. Y todos, en este tiempo, todos los que han muerto creyendo en Cristo, pues están perdidos. Si es que en realidad Cristo no ha resucitado. Versículo 19. Y si nuestra esperanza, fíjate, esto está poderoso. Esto va a derribar muchas fortalezas mentales que hay en el pueblo de Dios. Fíjate lo que dice. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Qué está derribando aquí? Lo que está derribando Pablo en la mente de las personas es que, mira, si tú te entregaste a Cristo y tú estás aquí, entre comillas, en Cristo, estás en la iglesia, pero nada más porque Dios te sane, porque Dios te ayude económicamente, porque le vaya bien a tu familia y para que Dios no te vaya a castigar quitándote algo de lo que tú más quieres, para que tu casa esté bien. Si tú solamente sirves a Cristo por esas cosas de esta vida, eres el más digno de lástima. ¿Por qué? Porque sí es cierto, Dios nos ayuda en tantas cosas que tenemos que agradecerle. Yo tengo tantas cosas que agradecerle al Señor. El Señor ha sido muy bueno conmigo, con mi esposa, con mi familia. Dios nos tiene bien gracias a su amor, gracias a su misericordia. Y es más, yo les he dicho en otras ocasiones, mira, si alguien a mí me dijera, no, ¿sabes qué? La eternidad no existe, ni te vas a ir al cielo, así que si quieres mejor ya vete al mundo y peca. Yo le diría, no, primero yo ya amo a Jesucristo y yo irme a pecar ya, digo, soy pecador y cometo muchos errores, pero a dejar a Cristo yo ya no lo dejo ni por nada. ¿Por qué? Porque lo amo. Pero otra razón es porque además, si no hubiera eternidad, en esta vida conviene ser cristiano. Conviene ser cristiano porque nos va bien. Pues a quién no le va a gustar que siendo hijos de Dios seamos libres de amarguras.
tengamos un manual que se llama Biblia, que nos dice cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos esposos, cómo administrar nuestro dinero, todo. O sea, no, pues me conviene. Pero si solamente pienso en esas conveniencias, entonces soy el más digno de lástima. ¿Por qué? Porque mi proyecto, como yo lo predicaba hace poco, mi proyecto de vida debe ser un proyecto eterno. Porque esta vida, y no vengo a deprimirte, no vengo a deprimirte, pero vengo a hablarte la verdad. Esta vida se va a acabar. Esa cara bella de los jóvenes se va a acabar. Se va a acabar. Esa fuerza que tenemos, ya ven, ahí anda todavía Sylvester Stallone. Ahí anda todavía, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, pues ya ni qué ver del Rambo, ya ni qué ver del Rocky. O sea, qué fuerte, parecía que nadie lo iba a vencer, pero ahí está. Que apenas puede, claro. Así es esta vida, todo se acaba. Todo se acaba. Así que si tú solamente esperas en Cristo la ayuda para este mundo, eres el más digno de lástima. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió para darte vida eterna. Vas a pasar la eternidad con Él si crees en Él. Nada se va a perder. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. O sea, si Él no hubiera resucitado, todo sería vano. Pero lo cierto es que sí resucitó. Él es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Por qué? Porque Él es el primero en resucitar. Y aquí quiero explicarte algo. No es lo mismo, fíjate, aunque la versión Reina Valera, no me he fijado en otras versiones, pero en la versión Reina Valera dice, cuando habla de la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, dice resurrección de Lázaro, ¿cierto? Pero en realidad es incorrecto. Lázaro no resucitó, Lázaro revivió. No es lo mismo revivir que resucitar. Revivir hasta pudiera, claro, Dios puede revivir a una persona que haya muerto y lo puede volver a la vida, claro. Pero también hay ocasiones en que los médicos con choques eléctricos reviven a una persona. Pero es el mismo mono, es la misma mona. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero en la resurrección, Jesucristo dice es el primer fruto de una gran cosecha. Está hablando de que Él resucitó, murió a una vida y resucitó a una vida nueva. Y en esa vida nueva a la que Cristo resucitó, estamos nosotros también. Esa es la gran cosecha que su resurrección iba a traer. La resurrección de muchas generaciones. Por eso dice que Él fue el primer fruto de esa gran cosecha. El primero de todos los que murieron. El primero de todos los que murieron. Versículo 21. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Caray. Es decir, mira, tú piensa en un lapso de tiempo. Adán y Eva fueron creados al principio y Adán decidió pecar contra Dios y él dejó entrar el pecado a la humanidad. Allí se abrió una etapa que duraría miles de años y que esa etapa se cerraría cronológicamente. Cronológicamente quiere decir en cuanto a siglos, años, ¿sí? Cronológicamente se cerraría el día que Jesucristo muere en la cruz y el día que Jesucristo resucita al tercer día. Allí se cerraría esa ventana, esa etapa que Adán abrió y que esa etapa se le conoce como la etapa de la muerte, o yo también le llamo la potestad legal de la muerte o de la oscuridad. Otra vez, la potestad legal de la muerte o la oscuridad
que Adán, el primer hombre, dejó entrar a la humanidad. Pero el último hombre, ese otro hombre que habla ahí, que es Jesucristo, él inició una nueva etapa que es la etapa de la resurrección. Veamos el versículo 22. Ahorita voy a explicar más esto, pero ya te estoy dejando con muchas incógnitas en tu mente. Dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, es decir, todos morimos porque somos descendientes de Adán y Adán dejó entrar el pecado a toda su descendencia y nosotros somos descendientes de Adán y Adán nos pasó la muerte. Pero ahí te va un detalle muy importante. Cuando hablamos de muerte o cuando la Biblia habla de muerte, no solamente está hablando de la muerte física. Habla de la muerte espiritual, porque la palabra muerte significa separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Entonces, cuando hablamos de una muerte espiritual, estamos hablando de una separación de Dios. Todo aquel que no está en Cristo, y aquí te voy a decir algo que a lo mejor tú andabas bien contento con tu globito y ahorita te lo voy a tronar. Así como Kiko cuando le tronaba el globo al chavo y se iba llorando. Era al revés, sí, era al revés. Bueno, o la chilindrina, pues. Te lo voy a tronar tu globito. Pero en realidad dice ahí, así como todos mueren, la muerte espiritual, la separación de Dios, aunque estés en la iglesia por mucho tiempo, pero si tú no estás en Cristo, estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Y esa es la muerte más grave, la muerte espiritual. Pero también existe la muerte eterna. La muerte eterna es una separación eterna de Dios. Cuando muramos, en lugar de estar con Dios, vamos a pasar la eternidad lejos de Dios. Por eso, Jesucristo vino para darnos vida eterna y salvarnos para que no muramos eternamente, sino que estemos con Él para siempre en su gloria. Solamente hay que creer. Si tú no has creído en Jesucristo, este es el momento. Tú puedes decir, Señor, si por eso tú moriste y si por eso tú resucitaste, yo creo y quiero comenzar una vida nueva contigo. Dice, así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Por qué resucitó Jesús? No revivió, no, resucitó para dar una vida nueva. Por último, versículo 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Muy bien, vamos a analizar esto que acabamos de leer. Jesucristo nace en esa ventana, en ese espacio que abrió el primer Adán. ¿Cierto? ¿Cuándo abrió esa ventana? El día que decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Ahí Él abre una ventana que ya les dije, yo le llamo la potestad legal de la muerte o de la oscuridad. Y en esa potestad legal, ¿y por qué es legal? Porque Adán le vendió al diablo la humanidad. De manera legal, o sea, por mucho que Dios dijera, no, la humanidad me pertenece a mí. No. El que tú pusiste de encargado, me la vendió. Y aquí tengo los papeles. Y Dios, como es justo, dijo, perfecto, está bien. Ahora te doy permiso de que haya muerte, te doy permiso de que haya destrucción, de que haya amargura, porque inicia un modelo totalmente lejos de la voluntad de Dios. Ahí te va. Este modelo, Jesucristo nació bajo este modelo y este modelo trae muerte. De hecho, este modelo fue el que trajo la muerte de Jesús. Veamos. Lucas capítulo 22, versículo 53. Esto es muy importante, muy importante esto que estamos hablando. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Porque en esta ocasión estaban arrestando a Jesús allá en un monte que se llamaba el Monte de los Olivos, en un jardín que se llamaba el Jardín de Getsemaní. Y allí solamente Judas y los discípulos conocían ese lugar, y Judas, el traicionero, llevó
a una turba de personas y soldados para que aprendieran a Jesús, les dio una contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Y cuando le da el beso, entonces todos van rápido y agarran a Jesús como si fuera un malhechor. Y Jesús se deja agarrar. ¿Por qué se dejó agarrar? Si él en otra ocasión dice que él podía clamar a su padre y decir, Padre, envíame una legión de ángeles para que destruya a todos estos. Pero si yo hago eso, entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Acuérdense que legalmente Adán le vendió la humanidad al diablo. Así que yo nazco, dice Jesús, yo nazco bajo esta potestad. Ahí está, dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero él mismo les contesta, pero este es el momento de ustedes. Es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. O dicho de otra manera, este es el tiempo en que reina la potestad de la oscuridad, que yo les estoy hablando hoy. Y esa potestad de la oscuridad fue la que aprendió a Jesús. ¿Quiénes lo aprendieron? Los romanos y los judíos religiosos. O sea, ¿quién mató a Jesús? Bueno, la voluntad de Dios así lo quiso, pero la voluntad de Dios utilizó al gobierno romano y utilizó a los religiosos. Por eso quiero decirte una cosa, nosotros no promovemos religión. Siempre cuando pensamos en Dios, pensamos en religión. No, de hecho, la religión fue la que crucificó a Jesús. Nosotros no promovemos religión, nosotros promovemos una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y por eso dice aquí que el tiempo en que reina el poder de la oscuridad era en el tiempo que Jesús nació, y por eso él se dejó aprender de esta potestad. San Juan capítulo 14, versículo 30. San Juan 14:30 también dice algo muy parecido. Hablándole Jesús a sus discípulos, les dice, hijos, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes. De hecho, las últimas 3 semanas de su vida de Jesús aquí en la tierra, las pasó hablando más y más con sus discípulos de manera muy particular, de manera muy personal. Y les dice, hijos, ya no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque se acerca el que gobierna este mundo. Caray. O sea, el que tiene el derecho legal. Viene con la ley, viene con las escrituras que Adán, el primer hombre, le dio. Él, pero eso sí, fíjate lo que dice. Él no tiene ningún poder sobre mí. Pareciera una contradicción, ¿cierto? Pareciera una contradicción porque está diciendo no tiene ningún poder sobre mí, pero sí lo mató. Sí lo aprendieron. Sí lo escupieron. Sí lo abofetearon. Sí lo crucificaron. Sí lo mataron. Pero entonces, ¿por qué dice él no tiene ningún poder sobre mí? Porque pudieron hacer con él todo lo que hicieron, pero él sabía que después de esa muerte, él al tercer día iba a resucitar. Porque él ya había vencido a la muerte. Él había vencido al pecado. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Esta potestad de la que estoy hablando es la que está matando al mundo. Es la que está matando al mundo. Pero mira, cuando el mundo, cuando la sociedad, cuando la gente no se da cuenta de esta potestad, se resiste a morir. Se resiste a morir. No identifican el tiempo y no saben que ese sistema llamado mundo, que esa potestad legal ya fue derrotada por Cristo en la cruz. Y aunque ya fue derrotada y aunque Jesús ya la venció, todavía, fíjate, todavía la gente sigue tratando de hacer vivir, inclusive la iglesia, sigue maquillando, sigue oxigenando para que reviva, sigue apuntalando una construcción que se está cayendo. ¿Cuándo se han visto una casa que ya se está cayendo y la gente le pone puntales para que no se caiga? Así, sigue apuntalando para que no se caiga ese sistema, pero ese sistema ya chafió.
Ese sistema ya fue derrotado. Ese poder y esa potestad que mató a Jesucristo ya fue derrotado, pero sigue ese sistema teniendo poder sobre los que no creen en Jesús. Y sigue diciéndoles, te voy a matar, te voy a acabar a través de traiciones, porque ese sistema es un sistema de traición. Es un sistema de rechazo, por eso hay rechazo hasta de los padres hacia los hijos. Nosotros estudiamos en psicología varias razones por las que los padres rechazan a sus hijos, y es el rechazo más doloroso. Los padres rechazan a sus hijos por muchas razones. Una, porque no esperaba tan pronto estar embarazada y se le vino de repente. Otra, porque se parece al suegro o a la suegra. Otra, porque fue niña y él quería niño. Otra, porque se parece a mí. Esta es la más común. Otra, bueno, seguiríamos la lista, porque ya tiene muchos hijos, porque no tiene, bueno, por un sinfín de situaciones, pero hay rechazo en ese sistema, hay abandono en este sistema, hay infidelidades en este sistema. La gente aparentemente muy bien, pero siéndole infiel a su pareja. Hay engaño. Hay enfermedad. Y les decía en la mañana, la enfermedad no solamente no es lo que creemos nosotros, no. La enfermedad no estoy hablando de gripe. La enfermedad no estoy hablando de condiciones del cuerpo, condiciones del ser humano. No, enfermedad estoy hablando de lo que la Biblia llama raíz de amargura. ¿Y cómo lo define a esa enfermedad llamada raíz de amargura? Lo define como algo, cualquier circunstancia, cualquier cosa interna, porque está hablando de una raíz interna, que tiene el poder de estorbarte a ti para que vivas una vida plena y tiene el poder de contaminar a las personas que te rodean. Eso es enfermedad. Y en este sistema de muerte que mató a Jesucristo, hay enfermedad. Hay robo. Sí, hay robo. Pero también hay muerte y hay destrucción. Hay robo, hay muerte y hay destrucción. Por eso, este sistema de oscuridad, este sistema de tinieblas, por eso, el día que Jesucristo murió, se oscureció el mundo. Y se acuerdan, en la mañana no supimos bien la fecha, pero se me hace que fue en el 91 cuando se oscureció el eclipse total de sol. ¿Quién se acuerda de ese eclipse total? ¿Dónde estabas tú, Eli? En la Ciudad de México. Yo estaba en Zamora, ahí en la plaza principal, andaba en mi bicicleta y ahí me agarró la noche en la plaza. Sí, o sea, ¿eran qué? Las 3 de la tarde, 5 de la tarde, no sé, algo así, No, era la tardecita, o sea, no era hora de oscurecerse, eso sí estoy seguro, no era hora de oscurecerse, y de repente se oscureció. Los pajaritos luego se fueron a los árboles, las gallinas se subieron, ya empezaron a cantar, cuando amaneció empezaron a cantar los gallos. Este tipo de eclipses está registrado científicamente que en el año 33 después de Cristo hubo un eclipse que duró aproximadamente 6 horas de oscuridad. Y fue precisamente cuando Cristo murió. Cristo muere y el mundo se oscurece. ¿Por qué? Porque estaba aparentemente, háganle así todos como comillas, así, aparentemente estaba triunfando el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas. Sí, ese reino que hoy sigue vigente, ¿eh? Todavía está, aunque ya no es legal. Escucha, ya no es legal, porque el mundo ya no le pertenece al diablo. Pero como Dios nos dio a los seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay aquí? Perfecto. Entonces, como Dios nos dio a los seres humanos libre albedrío, nos dio voluntad, todavía tú de manera particular le puedes estar dando derecho legal al diablo, aunque ya legalmente ya no lo tenga. Legalmente ya no lo tenga. Ya no lo tiene. Mi primer pastor, el pastor que me bautizó, el pastor José Briceño, siempre nos platicaba de un hombre que vendió una casa. Vendió una casa, pero el vendedor
le dijo al comprador, oye, sí, te vendo mi casa, te la doy barata, nada más, déjame ser dueño de este clavito. ¿De este clavito? Sí. Ah, bueno, pues ¿qué? ¿Para qué quieres? No, pues tú nomás déjame ser dueño de ese clavito, ¿sí? Órale, pues ¿qué me va a afectar un clavito? Está bien, ahí está el clavito metido y ahí, que tú sigas siendo el dueño del clavito. Está bien, ya, le vendió la casa, hicieron el trato, pero quedó en la cláusula que el vendedor ya vendía toda la casa, pero seguía siendo dueño del clavito. Bueno, pues ya. Al rato se oye que tocan en la puerta. Va a abrir y era el otro dueño el que había vendido y dice, hola, ¿cómo está? Nada más que vengo a dejar esta bolsita en mi clavito. Ah, pásele. Deja la bolsita en su clavito y se va. Por allá a las 3 de la mañana. Ay, ¿qué le está tocando? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Vengo por mi bolsita que dejé en el clavito. Bueno, para no hacer larga la historia, el hombre le dijo, ya no lo voy a dejar pasar. Legalmente yo sigo siendo dueño del clavito. ¿Y usted? Firmó. ¿Cuánto quiere por su clavito? Se lo compro, pero ya deje de molestar porque a cada rato iba a colgar el sombrero, a colgar la bolsa. Es más, un día fue a ver su clavito. El que lo extrañaba. Bueno, legalmente el diablo ya no es dueño de la humanidad, pero hay muchos cristianos que le han dado derecho legal porque le han dejado un clavito. Una cosa, renuncio a todo menos al clavito. Y el clavito está ahí y el enemigo entra y entra y entra. Y así como Adán dejó entrar el pecado a la humanidad, si tú no quitas ese clavito, va a estar entrando el enemigo en tu vida y en tus generaciones. Identifica cuál es ese clavito. ¿Cuáles son los clavitos? Todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros debemos entender que el enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida, solamente el derecho que nosotros mismos le damos. Pero si tú hoy decides no darle derecho, entonces todo ese reino de las tinieblas que trae traición, que trae rechazo, que trae abandono, infidelidad, engaño, enfermedad, robo, muerte y destrucción, va a ser derrocado en el nombre de Jesús. Un sistema que ya fue derrotado, pero que las personas, inclusive la iglesia, siguen maquillando, siguen oxigenando, siguen apuntalando para no dejarlo morir. Pero ya chafió, ya caducó, ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Quiero terminar con estos 2 versículos de la Biblia. Acompáñame a leer lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. O sea, Él no fue a la cruz por su propio pecado. Fue por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Fue a la cruz por nuestros pecados, pero fue resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Tenía que resucitar. Y si no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero Él resucitó para darnos una vida nueva. Ahora veamos otro pasaje de la Biblia que está en Hebreos capítulo 10, versículo 20. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida. ¿Un camino que qué? Que da vida. A través de la cortina al lugar santísimo. Está hablando de un modelo del Antiguo Testamento para entender que la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo era el cuerpo de Jesús que fue partido y que por ahí Dios nos abrió un nuevo camino, un camino que da vida, el camino de la resurrección, el camino de una vida nueva. De tal manera que el sistema mata
El sistema de este mundo mata y está de una y de otra manera está matando a la humanidad, pero la humanidad debe entender, escucha esto, debe entender que este camino ya chafió, que este camino ya, ese modelo ya fue destruido por Cristo. ¿Y sabes qué es lo peor que le pasa a las personas? Que creen que porque les va bien económicamente, que porque les va bien en este mundo, ellos pueden hasta enorgullecerse y decir, a mí me va mejor que a ti, que estás ahí en la iglesia, que estás ahí haciendo. No, en realidad, mira, yo no es que le desee mal a nadie, pero yo deseo que el mundo se dé cuenta que este sistema no funciona, porque ese sistema trae muerte. Y lo peor, este sistema de muerte, si tú y yo le abrimos la puerta y dejamos entrar al enemigo a ver su clavito, va a afectar a nuestras generaciones. Mientras nosotros dormimos, ese camino de muerte se multiplica, tiene el poder de multiplicarse, porque la maldad se multiplica. Pero en Cristo tenemos una nueva vida. El camino de la muerte está hacia allá, el camino de la vida está hacia acá, y se abrió a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un camino que da vida. Hoy tú puedes creer en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y puedes vivir un modelo diferente, donde el manual llamado Biblia te dice cómo poder vivir y cómo poder disfrutar, no solo de beneficios en este mundo, sino de una vida eterna el día que tengamos que morir. Y por último, Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, y conocerle a Él, escucha, y conocerle a Él. Pablo está diciendo lo que él anhelaba y que Dios le concedió, y que hoy yo te invito a que tú también anheles esto, conocerle a Él. Pero conocerle a Él significa conocer el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de su resurrección? Que Él, a través de su muerte y su resurrección, te da la oportunidad de vivir una vida nueva. Te da la oportunidad de ya no estar en ese modelo fallido, en ese modelo de traición, en ese modelo de muerte. Te da la oportunidad de ya no estar padeciendo esas cosas, sino poder decir como Cristo dijo, ahora es el tiempo de la potestad del rey de este mundo, pero él ningún poder tiene sobre mí. O sea, tú y yo, si creemos en el poder de la resurrección, vamos a poder decir como Jesús, sí, yo vivo en un mundo, donde voy por la calle y veo amargura aquí, rencor allá, críticas acá, abandono allá, rechazo acá, enfermedades aquí, enfermedades allá, quejas y más quejas, ¿cierto? ¿No está el mundo así? Quejas por donde quiera, maldad por donde quiera, traición por donde quiera, infidelidad por donde quiera, rechazo por donde quiera, padres insultando a los hijos o esposos insultándose mutuamente, admirados por la guerra. ¡Ay, Estados Unidos le está haciendo la guerra a todo el mundo! ¿Qué te admiras de todo el mundo si la guerra está entre hermanos peleándose por las herencias? ¿Qué te admiras de todo el mundo si la guerra está entre parejas? ¿Qué te admiras de todo el mundo si la guerra está entre hermanos en Cristo? Peleándose por cosas absurdas. Escucha, porque aunque ese modelo ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz, por tener voluntad, nosotros le seguimos dando poder porque dejamos el clavito. Pero hoy, el Señor te dice, lo que yo hice en la cruz del Calvario y el haber resucitado abrió un camino nuevo, un camino de vida. Pero no solo eso, el poder de la resurrección de Jesús puede entrar en tu corazón. Puedes conocerlo a Él y conocer significa disfrutar. Conocer significa disfrutar del poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Sí, porque no significa que ya no vayas a padecer, sí, pero ya no vas a padecer por meterte en lo ajeno. Ya no vas a padecer por ignorancia, ahora vas a padecer por ser hijo de Dios.
Y ese padecimiento trae cosecha, ese padecimiento trae bendición, ese padecimiento trae vida, porque no es fracaso, es vida. Porque todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien, llegando a ser como Él en su muerte. La resurrección de Jesús significa una nueva oportunidad. La resurrección de Jesús significa que este mundo ha fallado y que la gente sigue aferrándose a buscar la felicidad en su dinero, a buscar la felicidad en un viaje. Ay, el día que yo pueda realizar un viaje y tomarme una selfie allí en Cancún, entonces seré feliz. Qué bonito que podamos ir a Cancún. ¿Nos vamos a Cancún? ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a Cancún. Pero eso no es la vida. Eso se pasa. Llegamos de las vacaciones, cansados de las vacaciones y queremos vacaciones de las vacaciones. Y no tenemos llena, porque no hay satisfacción en eso. Mira, el mejor lugar que yo haya conocido jamás en la historia, he viajado a muchos lugares muy bonitos. Muy bonitos. Ay, qué bonito estar ahí en el rascacielos de Chicago, ahí viendo al vacío, así en un cristal. Ay, se ve bonito. Pero lo más bonito de lo bonito que tú puedas imaginarte no se compara con la gracia y el amor de Dios. No se compara con el poder de su resurrección. Hoy yo te invito a que abras la puerta de tu corazón. Si tú todavía no has creído en Jesucristo, que tú le digas, Señor, yo quiero realmente vivir para ti. Y si tú ya creíste en Jesucristo y ya eres hijo de Dios, que hoy te caiga el 20, como se dice coloquialmente, y entendamos que el sistema de este mundo ya fue derrotado y que ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero honrarte con todas las fuerzas de mi corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu resurrección. No es un bonito ejemplo para poder nosotros simplemente ver, ay, qué bonito que Jesús resucitó y poder irnos de vacaciones un día al año. No, es un gran momento, un gran regalo que Jesucristo nos abrió al morir y resucitar por nuestros pecados. Vamos. Levanta tus manos conmigo y dile, Señor, yo quiero creer en ese poder de tu resurrección. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad y yo quiero entender que en tu muerte yo decido morir ya a este sistema. Este sistema ya chafió, este sistema ya padeció, ya caducó. Este sistema ya no tiene poder, no tiene parte ni suerte en mi vida. Ahora yo abrazo tu gracia, abrazo esta nueva vida, la nueva vida en Cristo, la nueva vida que tú hoy nos ofreces, que hoy tú nos das en el nombre de Jesucristo, porque tú fuiste entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitaste para hacernos justos a los ojos de Dios. Por tu muerte, oh Jesús, tú abriste un camino nuevo. Por tu muerte, tú abriste un camino de vida a través de la cortina al lugar santísimo, es decir, a la mismísima presencia tuya. Y yo te digo, amado amigo, amado hermano, tú puedes vivir un camino de vida, un camino de bendición, un camino de abundancia, un camino de paz, un camino de amor, un camino de gracia. Vamos, hoy es el día de que tú le digas, nunca más las tinieblas tendrán autoridad sobre mi vida, porque ya fueron derrotadas por Cristo en la cruz y ahora el poder de la resurrección está en mí para vivir una vida nueva, para vivir conforme a la gloriosa voluntad de Dios. Ayúdanos con tus palmas. En el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Gracias, papá. Muerto estaba en mí caminar. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí.
tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús te conoce.